Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero comentarles mi última lectura y se trata de este libro titulado Knockout de Jack London. Un libro editado por Libros del Zorro Rojo y que es un libro ilustrado, ¿no? Llaman Knockout a este conjunto de cuentos que va a estar formado por tres relatos emblemáticos de este extraordinario escritor norteamericano que además es uno de los padres de la literatura, por ejemplo, de Hemingway, ¿no? Esta literatura dura, ¿no? Que mezcla esta situación como de precariedad de las clases obreras y las clases bajas con el glamour y el ideal norteamericano del dinero, ¿no? Es justo este momento en el que está cambiando la sociedad norteamericana y está virando hacia este capitalismo que cada vez va a ir a más, ¿no? En Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Pues Jack London es uno de estos anunciadores de lo que iba a venir y lo hizo de varias formas, ¿no? Yo recuerdo un libro que realmente me costó muchísimo leer porque tenía 13 años, creo. La letra era chiquitita, era un libro gordo, de los que en aquella época daban miedo y era Colmillo Blanco, ¿no? Tengo amigos que realmente disfrutaron muchísimo de esa lectura. Yo por momentos, pero luego realmente me costó leer a Jack London en aquel momento. Estaba muy muy chico. Sin embargo, estos cuentos los he disfrutado de pe a pa. De hecho, Un Bistec, que es el primer cuento, es un cuento que yo leí en internet, ¿no? Busqué un día, encontré ese cuento que había escuchado algo en un podcast, ¿no? Y entonces me pareció impresionante, ¿no? Me quedé pegado leyéndolo, la tensión, ¿no? Este cuento, que es el primero de este grupo de tres. El segundo es un cuento que se llama El Mexicano y el tercero se llama El Combate, ¿no? Los tres cuentos son maravillosos, no tienen pierde. Los tres están recorridos por un tema común, que es el boxeo. En los tres relatos hay enfrentamientos, ¿no? Entre dos, digamos, competidores, dos boxeadores. Las peleas son impresionantes, o sea, me han recordado, yo qué sé, ¿no? He pensado también, ¿no? Sylvester Stallone seguro que leyó estos cuentos antes de hacer Rocky, ¿no? Porque realmente hay toda esta cuestión, esta tensión tremenda. Está narrado de una forma impecable y Jack London ya utilizaba pues técnicas de la literatura, de lo que hoy consideramos la literatura contemporánea, ¿no? Vemos los puntos de vista de los personajes, cómo hablan, el hermetismo de los personajes principales de las historias, su dureza, son el molde de los personajes que vamos a encontrar más tarde en Hemingway, ¿no? Aquí en este libro hacen además una reseña, un perfil muy interesante que nos hace ver también cómo fue la vida y qué hizo este escritor Jack London, ¿no? Que nació en San Francisco en 1876 y murió en 1916, ¿no? Fue vendedor de periódicos, vagabundo en los muelles de Oakland, ladrón de ostras, oficial en un patrullero que perseguía ladrones de ostras, peón en fábricas de yute, orador callejero, buscador de oro en Alaska y finalmente uno de los mayores escritores de su tiempo. Fíjense ustedes, ¿no? Este escritor norteamericano paradigmático de vida, de aventura y al final pues una obra literaria increíble, ¿no? A los 17 años ganó un concurso literario con la crónica de un tifón. En Martín Eden, publicado en 1909, dejó testimonio de las miserias que enfrentó durante sus inicios como escritor. Fue un lector autodidacta, dice, ¿no? Marx, Darwin y Nietzsche influyeron en su pensamiento. Poe, Stevenson y Kipling en su literatura, ¿no?
Por supuesto vemos ese componente de aventura que está tan presente y es tan importante, no solo ya en la literatura de Stevenson, sino en la ideología literaria de Stevenson, ¿no? Stevenson tiene una idea de que es la acción lo que tiene que mover a los personajes y no los personajes los que tienen que, digamos que el desarrollo de los personajes puede golpear, puede lastimar, digamos, el ritmo narrativo de la, o sea, de la historia, ¿no? La historia siempre tiene que estar por encima. Y en ese sentido, más que la historia, la acción, ¿no? La acción como el componente que además nos muestra mejor a los personajes, nos muestra de qué están hechos los personajes. ¿Mm? Y bueno, Poe también, ¿no? Tiene esta cosa, esta oscuridad, ¿no? Esta cuestión también de esquemática de la historia. Los cuentos tienen un orden y siempre hay una tensión que se va a terminar resolviendo al final, ¿no? Como los grandes cuentos de Poe, ¿no? Que nos mantienen en vilo hasta los últimos párrafos o el último párrafo. En fin, este escritor, Jack London, en este libro, Libros del Zorro Rojo, está acompañado por las ilustraciones de un artista también muy importante por lo visto, que es Enrique Brescia, ¿no? Que nació en Buenos Aires, un artista argentino, nació en 1945. Y aquí también nos dan algunos datos, ¿no? Ha ilustrado varios libros, por lo visto, ¿no? La vida del Che, Álvar Mayor, los viajes de Marco Mono, la guerra de la Pampa, en fin. En todo caso, aquí les voy a mostrar algunas de las ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, en este del cuento El Combate, ¿no? La verdad que son muy bonitas, no sé si se ven, espero que se vean. Hay alguna más por aquí, por ejemplo, de pelea, ¿no? Estas son muy buenas. Hay alguna en la que están peleando, por ejemplo esta en un bistec, ¿no? Un bistec, un cuento maravilloso que te destruye porque la historia de un boxeador veterano que ya está de caída, que no tiene un duro, no tiene ni para comprar comida para la casa y lo que quiere comerse es un bistec, ¿no? Y tiene que pelear en la noche, ¿no? Entonces pelea con hambre, es una batalla terrible, ¿no? En la que él lo da todo contra un peleador joven, ¿no? Y mientras pelea va recordando su vida, ¿no? Y va recordando sus peleas cuando él era joven y es un relato de box, pero es un relato sobre todo del destino, de la vida, ¿no? De que somos jóvenes y nos hacemos mayores y luego vienen otros jóvenes y nos reemplazan, ¿no? El segundo cuento es un cuento que se llama El Mexicano y que mezcla también un combate, una pelea en el ring, pero tiene todo digamos, un pozo que tiene que ver con la Revolución Mexicana, ¿no? Un revolucionario, un personaje que ha sufrido, ¿no? Los abusos de los poderosos, pues está totalmente desengañado de los gringos, ¿no? Todos les parecen unos desgraciados, ¿no? Y entonces tiene este odio hacia esa sociedad, ese resentimiento. Trabaja para la revolución, pues limpiando las escaleras y todo, porque no le dan más que para eso. Es un hombre sumamente hermético, ¿no? Rivera. Y bueno, finalmente él va consiguiendo dinero para comprar armas, para hacer ciertas cosas, y nadie sabe de dónde saca ese dinero ese hombre, ¿no? Y finalmente descubrimos que lo que está haciendo él es pelear, ¿no? En un ring de box
eh, y en entrenamientos. ¿Para qué? Para sacar plata y poder dársela a la revolución, ¿no? Y nos va a llevar el relato a una pelea en particular que él necesita ganar por un motivo particular de la revolución. Y entonces en esta pelea, que también es una pelea a lo Rocky, se van confundiendo los recuerdos traumáticos de este personaje en relación con lo que ha vivido, ¿no? Los abusos de poder, la forma como se les ha tratado y la pelea misma, ¿no? Y esos dos textos se van mezclando, ¿no? Es muy curioso porque, o sea, Jack London hace algo que luego Hemingway va a decidir hacer de otra manera, ¿no? Porque en este caso va confundiendo dos tiempos, se van confundiendo, y en el caso de Hemingway, aunque existen esos dos tiempos en el relato, es decir, el relato en el momento en el que está sucediendo la anécdota, también está sucediendo algo dentro del personaje. Si Jack London lo va cruzando y nos lo va mostrando de una forma increíble, sin embargo, Hemingway lo que va a decir es que sin renunciar a contar ese segundo relato, ese relato va a quedar omitido, ¿no? De modo que ya solo con la pelea de box, si fuese contada por Hemingway, nosotros sabríamos que detrás de esa pelea hay algo más en el personaje, ¿no? ¿Cómo lo hace Jack London? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo lo hace en este segundo cuento, ¿no? Que es el que les he comentado ahora, que se llama El Mexicano. Pues el Mexicano, por ejemplo, hay momentos, ¿no? Hay algunos momentos en los que mezclan, ¿no? Estas dos situaciones, ¿no? Pero Rivera resistió, dice. Están peleando, ¿eh? El aturdimiento desapareció de su cerebro, estaba entero. Los otros eran los odiados gringos y todos ellos jugaban sucio. En lo peor del combate las visiones seguían centelleando en su cabeza. Largas líneas de ferrocarril que se recalentaban en el desierto, los rurales y los terratenientes americanos, las cárceles y los calabozos, las trampas en los tanques de agua, todo el sórdido y doloroso panorama de su odisea después de lo de Río Blanco y la huelga, y resplandeciente y gloriosa, vio la gran revolución roja esparciéndose por su tierra. Las armas estaban ante él. Cada rostro odiado era un arma, peleaba por las armas. Él era las armas, él era la revolución, peleaba por todo México. El público comenzó a indignarse con Rivera. ¿Por qué no aceptaba la derrota que le estaba destinada? Se dan cuenta, ¿no? Cómo está peleando y de pronto también está recordando todo eso, ¿no? Y en todos los relatos vamos a ver esa mezcla de perspectivas. Esa mezcla de perspectivas va a ser distinta, pero igualmente sugerente en el combate, ¿no? El combate, el relato de la pelea, de la, en teoría, última pelea de Joe, va a estar acompañada del sufrimiento de su novia Genevieve, que está viendo la pelea, que nunca ha ido a un ring de box y vive la experiencia de ver una pelea, la última pelea de Joe, que Joe está seguro de que va a ganar, y la historia de amor entre estos dos personajes, ¿no? Desarrollado por momentos desde la perspectiva de Joe con un narrador en tercera persona otra vez, pero principalmente y por momentos de una forma muy interesante desde la perspectiva de Genevieve, ¿no? De esta mujer que entra en este mundo de hombres, que es el boxeo, este mundo horrible en el que sin embargo Joe tiene algo de belleza femenina también, ¿no? Y hay todo ahí un juego de perspectivas muy interesantes, ¿no? Ahora, pues Genevieve nos parecería pues una mujer demasiado como cucufata o como muy, muy inocente, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados
hoy en día. Sin embargo, pensemos que este es un texto de finales del siglo XIX o principios del XX, por lo tanto, es muy interesante que un escritor ya en aquel momento tomase esa perspectiva, tuviese esa curiosidad de ver cómo pensaba y cómo sentía una mujer como Genevieve, porque probablemente habrían otras mujeres más acostumbradas a ver boxeo, pero en el caso de este personaje de Genevieve, que es realmente maravilloso, ¿no? Y entonces el combate no solo como el último combate de Joe, sino también el combate como el amor como combate, ¿no? Las indecisiones, los juegos, el baile del cortejo y después los celos, las intrigas, la esperanza, la ternura, la ilusión y el miedo, todo eso que está también en el ring de box. Sin embargo, aquí se compone también del relato de amor de estos dos personajes jóvenes, ¿no? Que se van conociendo y se van enamorando al punto de que van cediendo, ¿no? Por un lado Joe cede a dejar el boxeo, porque Genevieve no quiere que sea un boxeador, y sin embargo Genevieve también cede porque acepta ir a ver la última pelea de su novio, ¿no? En un combate que por supuesto no tiene pierde. Así que esta es mi recomendación, un libro muy bonito, si lo pueden conseguir, es que es realmente una belleza de libro. Yo lo he sacado de la biblioteca de aquí de Gracia y la traducción es de Patricia Wilson. Excelente todo, ¿no? La edición, el maquetado, la caja de texto, el papel, es una edición lindísima, mira, fíjense, ¿no? Todo va acompañado de estas ilustraciones maravillosas y la verdad que no tiene pierde este libro. Se los recomiendo. Knockouts, de el gran Jack London. Así que seguimos leyendo.